Mi nombre es Jessica Centeno y trabajo con el programa ¿Los escucha? ¿Ahorita sí? ¿Ya? Okay. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Centeno y trabajo con el programa de MAS, México, las Américas y España aquí en Trinity. Es un placer darles la bienvenida a Trinity esta noche y quiero dar las gracias a la Casa de España por esta valiosa colaboración y a Manu y Carlos Álvarez por su apoyo al programa de MAS. Pues antes de pasar el micrófono, quiero decirles que en 2 semanas, el 28 de septiembre, vamos a tener una autora aquí en Trinity, en este mismo lugar, Ana Castillo, que nos va a hablar de su memoria que se llama Black Dove. Entonces están muy invitadas a todos. Entonces, gracias y Carlos. Muy buenas noches, tardes, lo que prefieran. Felicitaciones porque estando tan tranquilo en su casa, sentadito en un sillón, viendo televisión, leyendo un buen libro y salir y afrontar la lluvia para venir a escuchar el aniversario de los 800 años de Salamanca, eso tiene su mérito. Así es que felicitaciones, son ustedes culturalmente hablando lo mejor de San Antonio. Un aplauso para ustedes. Estamos entonces para conmemorar el 800 aniversario de la Universidad de Salamanca. Salamanca, una ciudad antigua, se supone que 13.000 años antes de Cristo ya había gente habitando en este lugar. Y por ahí pasaron muchos poetas, escritores, entre ellos nada menos que Don Miguel de Cervantes. Y pone en boca de uno, el protagonista de la novela ejemplar, el licenciado Vidriera, pone en su boca estas palabras, como Salamanca estaba hechizada por Salamanca. El licenciado había estudiado leyes en Salamanca y entonces lo dice con esas hermosas palabras: enhechiza la voluntad de volver a ella, a Salamanca, a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado. Qué lindo, no hay que ser Don Miguel para escribir así. Como dijimos, es una población que tiene una historia muy larga. Su situación es muy interesante, está cerca de Madrid, a 1 hora y media en tren, fronteriza con Portugal. Por ahí pasaron varias generaciones de culturas diferentes. Pasaron primero los celtas, tribus de celtas, después vinieron los romanos, los visigodos, los árabes, los leoneses y después los castellanos finalmente. Cuando uno recibe una imagen de Salamanca, ve estas 3 cosas importantes de la ciudad. El río Tormes, que aparece mucho en literatura también, el siglo de oro. El cuento romano que es del siglo I de Cristo, de nuestra era, y que servía de paso, camino de la vía de la Plata. Una vía de la Plata que era 450 kilómetros, pasaba por Salamanca. Hicieron este puente que, como ven, esa industria romana que todavía dura. Y después está la catedral, o mejor dicho, las catedrales, porque Salamanca tuvo una primera catedral pequeña que vemos en esta parte. Esta primera catedral fue construida en el siglo XII, es un testimonio de una cultura románica y después gótica muy interesante, pero en el siglo XVI, cuando ya pensaron que era una catedral demasiado pequeña para la fama que estaba adquiriendo Salamanca, decidieron construir una más grande, pensando que cuando se terminara de construir iban a derribar esta catedral vieja. Pero tiene esas joyas arquitectónicas y pinturas detrás. Pero el hombre propone, Dios dispone, así es que se empezó a construir en el siglo XVI y tardaron nada menos que 3 siglos en terminarla.
Cuando la terminaron de construir en el siglo XVIII pensaron que era una pena derribar la catedral vieja, así es que la conservaron. Muy interesante porque en esta catedral vieja se dieron muchas clases en la Universidad de Salamanca cuando comenzó. Otro lugar histórico también de Salamanca es esta Plaza Mayor. Como saben, todas las ciudades españolas se construían alrededor de una plaza que era el lugar social, el lugar común. Era una placita pequeña, pero en el siglo XVIII se encargaron a Alberto Churriguera, el gran arquitecto, que la construyera. Había antes jardines, pero se decidió que era mejor así. Es un cuadrilátero irregular, pero asombrosamente armónico. Eso lo decía nada menos que Unamuno, del cual hablaremos después. Un lugar entonces social de Salamanca, donde se reúnen, asisten a los bares, charlas, y que en momentos especiales del año, por ejemplo el 31 de cada año, pues ahí se junta toda la población y lo festejan, o los estudiantes cuando hay algo que celebrar en la universidad vienen aquí a concentrarse. No sé si quizás algunos vieron, los que les gusta el cine, una película de hace justo 10 años, 2008, que se llamaba Vantage Point. ¿Sí? ¿La vieron? ¿Alguien la vio? Que está ubicada entonces aquí. Es un presidente de Estados Unidos que va a dar una charla y que intentan asesinarlo. Muy interesante esta plaza. Otro lugar típico histórico de Salamanca es la Casa de las Conchas. La Casa de las Conchas es el periodo cuando ya los reyes católicos terminan venciendo ya a los últimos musulmanes en Granada, y entonces los señores feudales ya no tienen que vivir en los castillos, en el campo, y vienen a las ciudades, a los pueblos, y hacen sus palacios. Esos palacios con un toque de castillo también, como vemos aquí en esta casa. El que la construyó mandó construir Rodrigo Maldonado de Talavera. Fue un personaje muy importante de la historia de Salamanca y de la universidad, porque fue profesor de leyes y después fue rector de la universidad. Y dicen que en los sótanos de su casa a veces traía a estudiantes que o se portaban mal o merecían un castigo, fíjense nomás, allá en los sótanos. Interesante lo de las conchas, y hay dos explicaciones. Una es que él, como era caballero de la Orden de Santiago, entonces después de haberse construido ya, colocó estas conchas como recuerdo a la viera gallega. Otro dicen que fue el hijo que se casó con una de la familia ilustre, la familia Pimentel, y que a la esposa le encantaban las conchas, y en honor a ella hizo que adornaran de conchas. O sea que tienen a elegir la explicación romántica o la explicación guerrera, a ustedes, a su gusto. En todo caso, en la fachada, en la entrada, como ven ahí, tienen, como buen caballero también, la imagen del escudo de su familia. Es un escudo que también tiene parte explicación por la leyenda, escudo de los Maldonado. Resulta que esta familia tuvo un antecesor que se llamaba Aldana, y en una lucha contra los franceses estuvo retando al duelo al duque de Normandía. Y el rey de Francia, para evitar que se llevara a cabo el duelo y quizás con la muerte de su protegido, entonces le dijo al tal Aldana que le concedía la libertad de poner en su escudo las hojas, flor de lis de los Borbones. Pero al entregársela, dijo por lo bajo, se flea et mal donné. Como que esta flor te la estoy dando, pero de mal gusto. Nuestro amigo Aldana, al oír eso, dijo, pero qué rey fabuloso. No solo me da la flor de lis, sino que además me da un apellido, Maldoné, Maldonado. Y desde entonces dicen que la familia se llama Maldonado. Una familia que debió ser muy prolífica, porque yo tuve un alumno Maldonado de una familia en Argentina, y ahora aquí en San Antonio tengo a dos Maldonados de familias diferentes, o sea que se procrearon a gusto. Otro lugar típico de Salamanca, histórico y que tiene relación con la universidad,
es el libro Tragicomedia de Calisto y Melibea. Es una de las primeras novelas en castellano. Algunos dicen que más bien era teatro porque era puro diálogo. Y la escribió Fernando de Rojas, que fue un alumno de Salamanca, y después recibió la licencia en Derecho. Fíjense que explica antes de la obra, él era un judío converso, entonces tenía que tener mucha precaución con la Inquisición, que estaba con los ojos encima, que nadie se saliera de la norma decidida, dictada. Y entonces, en el preámbulo de su obra, dice que la escribía para aquellos que a sus amigas llaman su Dios, y también para que se cuiden de los engaños de alcahuetas y malos sirvientes. Y es que en esta obra, me imagino que toda la conoce, pero recordamos un poco, se trata de que este Calisto, el joven Calisto, un día va persiguiendo a su halcón, va a subir una muralla y ve en el jardín abajo a Melibea, se enamora perdidamente de ella, y en lugar de conseguir encontrarla a ella por los pasito a pasito, como dice la canción, en lugar de eso, no, él quiere romper caminos y busca, mal aconsejado por sus sirvientes, busca una persona que era lo que se llamaba una trota conventos, una alcahueta. Eran esas personas que hacían de intermediarias para cosas que no eran legales, para cosas fuera de lo común. Y entonces, y esa se llamaba la Celestina. ¿Y qué pasa al final? Bueno, de todo el drama, resulta que cuando ya Calisto esa noche va a encontrar a su Melibea, la muralla se cae, se mata, ella al verlo también se suicida. O sea, una relación desastrosa. Y como dice Fernando Rojas, era atención para los amantes perdidos de bellas damas. Otra novela, libro típico, que está situado acá en Salamanca, justamente en el río de Tormes, mi nacimiento fue, es el de El Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes cuenta entonces, es anónimo, porque hay que tener en cuenta, como dijimos antes, la Inquisición, y tuvo mucha razón de no decir su nombre porque este libro estuvo prohibido por la Inquisición. Justamente se publicó en 1554, ya como ven ahí teníamos la imprenta, fue uno de los primeros libros bien impresos, y a pocos años después, en el 59, la Inquisición lo manda el libro al índice de los libros prohibidos. ¿Por qué? Porque atacaba perdidamente a la situación de los frailes, a los buleros que vendían las mulas, a los soldados, en fin, atacaba mucho a la sociedad, y la Inquisición quiso eliminar todos esos capítulos, ya que al final quedó el libro muy reducido, y solo 300 años después pudo leerse en España completamente El Lazarillo de Tormes. Y desde entonces, desde este libro, saben que al que guía a un ciego se le llama en español, en castellano, es un lazarillo. Como antes también a toda persona que interviene entre otros se dice es una celestina. Otra cosa interesante en Salamanca son los charros. Los charros quizás sea sorpresa para algún mexicano, pero charro es el nombre que se le daba en Salamanca, en el campo de Salamanca, a los agricultores y ganaderos. Como ven ahí, se dedicaban entonces a la ganadería. Es una foto del siglo XIX, pero tenían de característica estos charros que vestían mal, vestían con mal gusto, con adornos recargados, muy feo. Tanto es así que pasó al diccionario con dos significados. Charro significaba persona de la provincia de Salamanca, pero también vestido de mal gusto. ¿Qué pasó? Que aquí cuando vinieron los españoles a México, con Hernán Cortés vino Francisco de Montejo. Francisco Montejo estudió en Salamanca, estudió leyes, como estudió también Hernán Cortés, y entonces cuando le habló de su proyecto de venir a esta región nueva del mundo, se juntó a él, estuvieron juntos, y en un momento dado pidió que él quería irse a Yucatán para vivir ahí y explotar la región. Como no había ni oro ni plata, entonces se dedicó a la ganadería, empezó a traer
animales de Salamanca e incluso a charros de Salamanca, o sea, a ganaderos de Salamanca, y entonces se desarrolló en esa región. Poco tiempo después, el quinto conde de Monterrey se establece en la región que hoy día es Guanajuato, y este sí también venía de Salamanca y quiso de nuevo, como en la región veía que el terreno, el campo era muy propicio para el ganado, se trajo ganado y se trajo charros de Salamanca y empezó a desarrollar la ganadería extensiva en esta región. Hasta tal punto se desarrolló, después ya se olvidaron a los pocos años de los salmantinos, y el charro tuvo una evolución lógica en México según las costumbres de cada región. Hasta tal punto que llegó un momento en que decir charro era decir hacendado, era como un sinónimo de hacendado en México. Y cuando llegó la Revolución Mexicana, buscando qué puede ser el símbolo de México, decidieron que fuera el charro. Ya el charro mexicano no tenía nada que ver con el salmantino. Entonces, desde entonces, el charro eso es lo típico de México, así como la charreada es la fiesta mexicana. Y vamos entonces a centrarnos ahora en Salamanca, sus 800 años, una Salamanca que tuvo un éxito extraordinario, una fama extraordinaria, los siglos XV, XVI y XVII. Todo correspondió al ingenio, a la perspectiva, a la visión de Alfonso, rey de León. Alfonso IX fue uno que se adelantó a su tiempo, porque fíjense que fue el primero que hizo un parlamento en Europa. Y la cuna del parlamento, las Cortes de Basilea, fue este rey, y la Unión Europea ha celebrado ya varias veces a este rey como el fundador del parlamentarismo en Europa. Él, viendo la necesidad de formar a personas para que estuvieran en las ciudades, dirigieran las ciudades, fueran jueces, abogados, notarios sobre todo, entonces quiso fundar una escuela para formar a estas personas. Y entonces fundó lo que se llamó Studium Generale, o Estudio General en latín. Y en ese estudio general ponían el lema era Omnium Scientiarum Princeps Salamantica Docet, Salamantica, que era como llamaban en latín a Salamanca. Quiere decir, todos los principios de todas las ciencias se estudian en Salamanca. Eso lo corroboró Alfonso X el Sabio, el famoso Alfonso X, que vamos a nombrar varias veces, de la Escuela de Traductores de Toledo. El gran rey también le dio su carta magna, es decir, la carta con los derechos y deberes, y Alejandro IV, poco después, también le concedió a sus grados validez universal. Quiere decir que licencia, ubique, terraro, y si el título que se obtiene en Salamanca vale en cualquier lugar de la tierra. Claro, la tierra se consideraba en ese momento solo Europa. Y ahí entonces es cuando se dice por primera vez universidad. O sea, lo que fue un estudio general ya se convierte en universidad, porque se enseña de todo y porque el título vale en todos los lugares. Fíjense que ya en el siglo XVI, 1584, tenía 6.778 alumnos. Y estamos hablando siglo XVI, ya había cantidad de alumnos formándose en Salamanca. Pero claro, también la advertencia que salió poco después, la famosa frase quos natura non dat Salamantica non prestat, es decir, lo que la natura no te da, Salamanca, por más que quieras estudiar, no te la va a dar. Así es que precaución. El patio de las escuelas es como la foto de presentación de la universidad. Tienen escuelas, primero el término de escuela, fíjense qué interesante, que Aristóteles, al cual debemos muchas cosas en el mundo occidental, muchas ideas, entonces él dividía la jornada del hombre en tres partes. Había la parte de trabajo, había la parte de descanso y había la parte de ocio. Y a ese ocio lo llamaba él escola, y de ahí el nombre de escuela. O sea que en principio una escuela es un lugar de ocio. Pero atención, no es el dulce far niente de los italianos y no hacer nada, sino es un ocio productivo, un ocio que se dedica solo
a lo interior, a lo espiritual, a lo intelectual, al placer realmente, según Aristóteles, el verdadero placer y la verdadera felicidad del hombre, que dan todas esas partes. En este patio vemos aquí al lado el hospital del estudio, porque aquí en las escuelas mayores se estudiaba entonces licenciatura y doctorado, y como las tres grandes estudios que se tenían desde el principio, que eran teología, por supuesto, para preparar a los sacerdotes, al clero, después estaba también leyes para dirigir las ciudades, para los abogados, como dijimos, y después estaba la medicina. Y los médicos, primero este hospital de estudio fue primero un lugar de residencia para profesores y algún que otro estudiante que venía de lejos, pero después los médicos pidieron que necesitaban un sitio para practicar y para enseñar, y se convirtió en hospital, y fue hospital hasta el siglo XVIII. Como ven en el centro, nos da la espalda una figura extraordinaria, que es Fray Luis de León. Fray Luis de León, aquí lo vemos ahora de frente, fue un personaje, hablaremos un poco después, un personaje extraordinario, profesor, poeta, literato, y que se hizo esta escultura que es de bronce, mármol y granito. Cuando vino la invasión francesa a España, después de la derrota de los franceses en su retirada, fueron creando bastantes males en todas las poblaciones por las que salían. Y una de ellas fue Salamanca, que quemaron el convento donde estaba enterrado los restos de Fray Luis de León. Resulta que pocos meses después se descubrió que no habían sido dañados, y entonces la población pidió que, para recordar siempre a este personaje ilustre de la ciudad, había que crear un monumento. Se hizo para ello una encuesta, una suscripción nacional, y se hizo la estatua, se hizo en Roma en 1868, y se trajo, y desde entonces figura ahí como presentación de la universidad. Dijimos escuelas mayores y también las escuelas menores, que eran donde se estudiaba el bachillerato. Bachillerato, otro término, nos sale del latín, que en principio era vacca laureatus. El laureatus del laurel, acuérdense del laurel, el dios de la ciencia, la poesía, al mismo tiempo del físico, era Apolo. Entonces Apolo, acuérdense la leyenda de Apolo y Dafne, entonces Dafne se convierte el alma, era el laurel, y desde entonces Apolo dice que todos los premios tenían que llevar una corona de laurel. O sea que el laurel se convirtió, la corona de laurel, en el premio no solo para atletas, sino también para poetas. Y entonces el que terminaba el bachillerato le daban una corona. Pero no era solamente el laurel, sino que también tenía que tener vaca. Y vaca eran las pequeñas frutas silvestres. Es decir, que querían que el alumno supiera que su trabajo había dado fruto, y que ese fruto lo mostrara a todo el mundo. Ese nombre de bachillerato se estudiaba en el trivium, quadrivium, de formación para preparar para la licencia. El patio de las escuelas menores, como ven, muy lindo, todavía muy bien conservado. Pero sobre todo lo interesante aquí era la fachada principal, que era, como dijimos, la tarjeta de visita, la foto de presentación de la universidad. Fue creada en el siglo XVI, y como ven ahí tienen varias, 1, 2 y 3 franjas, y fíjense en esta franja, que le podamos hablar de ella, esta que está. En esas franjas nadie sabe exactamente qué quiso el autor, qué quiso demostrar el ideólogo o el que realizó esto, porque mezcla fonta que no tenía nada que ver, el Papa con Hércules, la serpiente con César, en fin, todavía no se ha explicado nadie qué significaban todos esos símbolos. Lo único que sí es cierto, en la parte de abajo, o en la primera franja, está el medallón de los Reyes Católicos. Ellos sí que fueron los grandes defensores y los que más ayudaron a la universidad. Están los dos, Fernando e Isabel. Fernando con su yugo, el yugo que recuerda entonces a su símbolo, que recuerda la Y de Isabel, las flechas
que era el símbolo de Isabel, porque ella decía que una flecha se puede romper fácil, pero vaya usted a romper con la mano todo un haz de flechas, en sentido de unidad. Y justo en lo que les mostré antes, al lado, hay en esa columna, hay aquí arriba los tres calaveras, y en una de ellas hay un sapo. Bueno, se suele decir que es una rana, está aquí arriba, es una rana, porque es más, quizás sea más fino decir rana que no sapo, mejor. Es el chiste que le hacen a todos los turistas que van a Salamanca. Le dicen a ver si son capaces de todo eso, de encontrar una rana. Esto le enojaba un poco a Unamuno, como dijimos, fue el gran rector de la universidad, porque decía, no le molestaba que la gente se fijara en la rana, sino que solo se fijara en la rana y se olvidara de admirar el resto de lo demás. Así que si van a Salamanca y le hacen la pregunta, digan, yo sé dónde está, porque ya aprendieron. Tampoco se sabe el significado. Han pensado diferentes cosas, pero exactamente por qué diablos puso la calavera y arriba el sapo, eso pasó a la tumba del que lo hizo. Muy importante también la Biblioteca General Histórica, y ya creada en 1254, también fue una gran novedad en Salamanca, y esto lo mandó a hacer Alfonso X el Sabio, de nuevo está dando muestras esta noche de ser muy sabio por lo que hizo. Ordenó que se hiciera un lugar para conservar libros. En ese momento todavía eran libros manuscritos. Y no solo eso, sino que obligó a que se encargara a un bibliotecario y tuviera sueldo. Eso fue muy interesante, muy importante. O sea que el primer bibliotecario y la primera biblioteca universitaria fueron las de Salamanca. Como ven, había muchos, por supuesto, los libros, que después aumentaron cuando empezó la imprenta, dijimos 1450 más o menos, y había muchos incunables, de los primeros incunables, libros príncipes, es decir, la biblioteca fue muy importante, repetimos, los siglos XV, XVI, XVII. Y como ven también ahí había muchos globos. Diego Torres de Villarreal, otro sacerdote y matemático y astrólogo, había dicho que eran los libros redondos. Y es que en esta época había mucha navegación, llegó Colón a América, los portugueses habían rodeado toda África, o sea que era muy importante estudiar bien todo lo referente a la astronomía. Y estaban estas esferas armilar que un poco reflejaban lo que era el universo y las medidas del universo, una cosa que parece que les facilitaba mucho a los navegantes. Y fíjense qué importante sería esta esfera, que si han ido, si van o si reconocen la bandera portuguesa, tiene una esfera almilar en su escudo, en la bandera. Esa es que era por la importancia que ellos le daban a todo lo que era referente a la navegación. Y tan importante era que allí destacó Abraham Zacuto. Abraham Zacuto era hijo de Moisés Zacuto, que fue un rabino en Francia, que tuvo que huir de Francia en el 1300 y pico, cuando empezaron a expulsar a los judíos de Francia. El padre se refugió en Salamanca, allí nació Abraham, allí estudió en la universidad y se hizo un experto en astronomía, tanto que escribió varios libros, entre uno que fue famosísimo, este Almanaque Perpetuo, donde en 90 tablas de cálculos marítimos y astronómicos, parece que fue una cosa extraordinaria para todos los navegantes de esa época. Fue doctor de la universidad, pero no pudo dar clase porque era judío y no estaba permitido en la universidad cristiana. Tuvo muy mala suerte el pobre Abraham, porque a él le tocó entonces, al padre le había tocado de Francia, a él le tocó de España, tuvo que ir a Portugal cuando la expulsión de los judíos, tuvo que ir a Portugal, también los expulsaron, se fue a Egipto, donde murió poco después, pero queda como un personaje ilustre de Salamanca. Y después estaban las clases, claro, este dibujo está muy lindo, todo muy hermoso, muy bello, pero fíjense la diferencia que hay en la realidad. Estos eran los pupitres, los escritorios que utilizaban los alumnos, los bancos de pura madera, sólida para que aguantaran siglos como han estado aguantando hasta ahora.
Lo importante aquí es la cátedra. Ven al profesor que está sentado en un sillón. Y es que cátedra en griego